pintura parece anacrónica, como de otro tiempo, pero gusta. Es una apuesta valiente la de Rosalvira Camaño, realizada desde la honradez profesional. Estamos ante un artista que solo atiende a su única verdad, la pictórica, y a su particular realidad, su yo interno. En estas fechas se expone en la Sala de Arte del Correo Gallego y hoy está con nosotros. Bienvenida a Espacio de Arte, Rosalvira. Pues muchas gracias por haberme invitado, estoy encantada de estar aquí contigo, que eres muy amable. Bueno, vamos a empezar por un cuestionario breve para conocerte. Sí, Por sí. tu obra diríamos que eres una mujer ordenada, tranquila, femenina y muy romántica. Sí, sí, probablemente sí, pero sobre todo soy muy trabajadora, porque para pintar estos cuadros pues se necesitan bastantes horas de trabajo y también creo que soy disciplinada. ¿Y qué hay dentro de Rosalvira? ¿Más una mujer artista, profesora, investigadora? Bueno, artista me parece una palabra un poco exagerada. Digamos que soy una estudiosa, una trabajadora de la pintura. Sí, también la parte de profesor es muy importante. Me gusta mucho ser profesora en la Facultad de Bellas Artes. Además, imparto pues, lo que hago todos los días, clases de técnicas pictóricas. Sí, creo que unas cosas complementan a las otras. Y dentro de esa disciplina que dices que impartes de técnicas pictóricas, ¿por cuál te decantas? Sí, yo elegiría más bien el óleo. Sí, el óleo es la técnica con la que me siento más cómoda, aunque también trabajo mucho al pastel. De hecho, pues pertenezco a una sociedad internacional de pastelistas y expuse pues, en San Petersburgo, en Estados Unidos, en un montón de sitios. Pero bueno, me siento más cómoda con el óleo. Eres asidua de los anticuarios. ¿Qué encuentras en ellos? Sí, bueno, más que de los anticuarios, soy asidua de los mercadillos de antigüedades. Entonces, pues encuentro cosas así curiosas, sobre todo colecciono pues unas vírgenes de vestir así del siglo XVIII, XIX, que ahora cada vez son más caras y más raras. También porcelanitas, aunque ahora ya dejé un poco de coleccionar porque si no mi casa ya parecía entre un trastero y una tienda de antigüedades. Bueno, y lo digo yo, su estudio y su casa es como adentrarse en el tiempo, evadirse a ese siglo XIX. Sí, sí, algo así. ¿De dónde te viene tu interés por lo clásico? Mi interés, en principio, hablaste del siglo XIX. Por el siglo XIX yo es que me crié cuando era niña en una casa en la provincia de Lugo, en Meira, una casa del XIX, que estaba toda pintada, bueno, estaba pintada con flores, con los muebles del XIX. Entonces me encuentro muy cómoda en esos ambientes así sí, del XIX, ¿cómo se llama? Estilo Liberty, que le llaman los modernista. Pero también cuando empecé a estudiar Bellas Artes, empecé a ir al Museo del Prado, pues la pintura del siglo XVI, la pintura del siglo XVII, desde luego me fascinó y quedé enganchada, sí. ¿Y qué encuentras en el caballo para dedicarle un proyecto investigador? Cuando era niña montaba a caballo, aunque mis tías pues creían que me iba a matar, entonces bueno, siempre fui así una especie de frustrada al caballo, pero me gustan mucho los animales. Entonces el proyecto investigador en realidad empezó en el año 80, que yo hice mi tesina sobre los caballos en el arte. Aunque era una tesina muy general, el último caballo era el de Picasso, entonces este libro pues es más centrado, es desde los orígenes del caballo, cuando empezó a aparecer en la era terciaria, que era muy pequeñito, era como un tapir, hasta la edad del hierro. Entonces es un periodo así muy concreto. ¿Y qué encuentras en las flores? ¿Los motivos florales son recurrentes? ¿Tienes alguna especial o te gustan todas? Me gustan todas. Yo creo que a todas las mujeres nos gustan mucho las flores. Ya estudias a una casa decorada por una mujer y las cortinas pues tienen flores, hay mucha flor. Entonces yo creo que es un tema así como muy femenino. Yo en mi jardín, tengo dos pequeños jardines en mi casa y cultivo flores.
Claro, la más sufrida es la rosa, tengo una mini rosaleda, entonces pues todas las mañanas bajo a mi jardín y elijo pues una, otra para ir colocando los cuadros. ¿Eres hija de tu tiempo o te hubiera gustado nacer en otra época? A mí esta época me chifla, porque es una época que tiene muchísimas posibilidades. Tú puedes coger un avión, desayunar en Vigo, cenar en Moscú, me encanta eso. Las otras épocas, claro, si eras de clase alta y tenías dinero, pues vivías estupendamente, pero aún así hoy vivimos muy bien, a pesar de todo. Vamos a adentrarnos en tu obra. Sí. Y un tema muy recurrente, estamos viendo ahora en pantalla, son los bodegones, ¿no? ¿Qué encuentras tú en el bodegón? En este género. El bodegón, a mí me encanta el bodegón, pero también es muy cómodo. Por ejemplo, en invierno está lloviendo, es incómodo salir a pintar paisajes, para pintar retratos tienes que tener a alguien delante. Entonces, la verdad, las frutas, hay unas frutas preciosas, me encantan. Entonces, tú te levantas tranquilamente de tu cama, te sientas en tu estudio, pintando allí y pasas toda la mañana encantada. Sí. Y combinas, como en esa famosa pintura centroeuropea de bodegones del siglo XVII, combinas flores y elementos de diferente naturaleza, muchas veces lo sofisticado con lo natural y lo ordinario. Sí, claro, todo eso es un poco que yo tengo una gran bueno, es una presunción por mi parte, decir que tengo una gran formación académica, pero vamos, digamos que tengo bastante formación, tuve un gran maestro, Pedro Mozos, también otro gran maestro que era un gran pintor de bodegones, Manolo Villaseñor. Entonces, pues todo eso, más mis visitas a los museos y mi admiración por la pintura antigua, pues, y mi personalidad, claro, definen un poco pues mi obra. Y también dices que la gran admiración por la pintura académica, porque de hecho en tu obra es que se aprecia a simple vista esta construcción del cuadro, la ordenación, la paciencia, la composición, los juegos de luces y sombras. Claro, es que eso es la base de todo tipo de cuadros. Yo ya hace bastantes años, bueno, no demasiados, conocí al padre del arte, a uno de los padres del arte contemporáneo, Alberto Burri, un amigo común, pues me llevó a su casa. Él era un señor que vivía en Estados Unidos y había vuelto a su tierra, a Chita de Castelo, a morirse, estaba enfermo. Entonces, este señor, al terminar la guerra europea, pues los americanos habían llevado a un grupo de italianos a un campo de concentración en los Estados Unidos, en California. Y allí, pues, estaban perdidos en medio de un desierto y en 500 kilómetros a la redonda no había absolutamente nada. Entonces había un señor que era un pintor pues, de retratos, un pintor así muy, sí, una pintura muy hechita. Entonces este señor le dijo, mira, aquí hay que dedicarse a hacer arte porque si no nos vamos a volver todos locos. Y ellos decían, pero ¿qué arte? Si aquí no hay nada, único en ese basurero hay algo que nos sobra, pero el resto pues no podemos utilizar nada. Pues con la basura vamos a hacer arte. Entonces cada uno cogía así un trozo del suelo y uno pues ponía piedras, otro ponía trapos. Y este señor pues les iba explicando la pintura de Rafael, de Tiziano. Decía, no, pero si tanto da dibujar como poner un trapo así enrollado, hay que dejar una parte lisa, hay que centrar este trapo pues en un sitio determinado, hay que buscar un claro oscuro, unos colores fríos, unos colores cálidos. En realidad la composición, el claroscuro, el dibujo está a la base de todo tipo de obra de arte. Sí. Y en definitiva, otro elemento que además tienes en cuenta, la belleza, porque de esos restos seguro que hicieron algo bello. Claro, bueno, Burri, al terminar el periodo aquel de 2 años que estuvieron allí haciendo aquello, todos se marcharon a Italia. Burri se quedó a los Estados Unidos y él evolucionó, sí, evolucionó de aquel aprendizaje, buscó ya no cosas tan asquerosas como había allí. Y sí, hizo algo bello realmente, aunque era muy inteligente este hombre. Pero de todas maneras, sigo insistiendo que la belleza es algo buscado por ti, en tu pintura, y la poesía. Lo he visto, vamos, lo he leído en alguna declaración tuya. Sí, yo creo que mi pintura es una pintura así como muy femenina. Las mujeres a lo mejor hacemos a veces concesiones a lo bonito, puede ser.
Entonces, sí, yo busco también temas amables. Vivimos en un mundo pues un poco violento, a veces tropiezas con la gente por la calle, enciendes la televisión y solo ves desastres. Y entonces yo creo que cada uno, si queremos hacer un mundo más agradable, tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los demás. Y a mí me gusta ser agradable, ofrecer cosas agradables al público. Vamos a escuchar a la comisaria de tu exposición, a Pilar Corredoira, y su apuesta por Elvira por estas razones. La pintura de Rosa Elvira Camaño se basa en el conocimiento de la historia del arte y también del gusto por llevar a cabo una pintura pues, personal y enraizada de alguna manera en el paisaje del siglo XIX y en la admiración que ella siente por la obra de Avendaño, de la que es una gran conocedora. Podríamos encuadrarla, aunque dentro de esa libertad de la que ella hace uso en su trabajo, dentro del amplio espacio de un realismo que en su obra pues, se presenta con toques mágicos y con ciertas reminiscencias a sus vivencias y a ese gusto por la pintura pompeyana e italiana que también enlaza con el paisaje gallego. Ha hecho muchas aportaciones. Primero, ¿qué te ha parecido su comentario? Hombre, Pilar es una gran conocedora del arte, una persona muy dedicada y su comentario, claro, me encanta, estoy emocionada realmente, sí. Bueno, ha mencionado la pintura pompeyana, sí, pero yo también podría mencionar la pintura portuguesa, véanse en esos azulejos tan del país y todo un homenaje realmente a su cultura. Eso de los homenajes lo has hecho en variadas ocasiones. A mí me gusta mucho, así, sobre todo en verano, pues coger e irme a un país y pasarme 1 o 2 meses perdida por cualquier sitio, así, visitando pues museos, pero también sitios, sí, santuarios, quintas. Entonces hay una serie de cuadros de ambiente portugués que es el resultado de uno de esos viajes. Por ejemplo, hay uno que tiene un ángel así de azulejo y tiene así como una guirnalda de flores, y ese se titula Lisboa Antiga, es un homenaje un poco al fado, a los azulejos, al ambiente de Lisboa. Lo pinté pensando Lisboa. También hay otro que es Alcobaça, otro que es Braga, me parece, hay así unos cuantos que sí que recuerdan bastante el ambiente ese colorista portugués. Hablando de recuerdos, reitero yo el recuerdo. Por ejemplo, usas fotos antiguas de familiares para recrear ambientes con mucha ensoñación. ¿De dónde sale esta serie? Ya, por cierto, un poco antigua. Esa serie, la verdad, fue un poco producto de la casualidad, porque me habían dado una sala para exponer que era un poco, me la cambiaron a última hora en una sala muy grande que tenía que llenar de cuadros. Entonces, pues faltaba un mes para la exposición y decía, yo que pinto tan despacio, ¿cómo voy a llenar esta sala así? ¿Qué voy a hacer? Entonces me acordé precisamente de estos dibujos que están basados en fotos antiguas que yo había hecho pues, a principios de los años 80 al terminar la carrera, pero en realidad no los había hecho para exponer, sino que era como un estudio del difuminado, de ese romanticismo, de esa cosa desvaída de las fotos antiguas. Pero las pegué a unas tablas, pinté delante pues, estos bodegones y seguro que me sugerían las fotos. Bueno, los dibujos de fotos, y fueron los que más éxito tuvieron, a todo el mundo le encantaron y los titulé pues de un viejo álbum. Hay una foto, hay uno de ellos que estuvo seleccionado en el premio Penagos, además estuvo al frente de la exposición, el premio era el premio más importante de dibujo que había en España, y es el Anxeliño, es un tema muy gallego, era un tío mío que se había muerto de niño y entonces mi madre me contaba la historia. Yo cuando era niña, pues todas las semanas íbamos a acompañar a algún muertecito, salíamos de la escuela y tal. Entonces lo pinté así un poco como homenaje así a aquello que me decía mi madre y también para ver que antiguamente pues la muerte pues estaba también muy presente en nuestra cultura, sí, la mentalidad de la gente, sí. Como bien dice Pilar Corredoira, experta en Serafín Avendaño, al punto que le has dedicado tu tesis doctoral, pero también numerosos artículos y ensayos, y también has realizado una antológica sobre él. ¿Qué has visto en su obra y en su figura?
Pues mira, Serafín Avendaño también llegué así un poco de refilón porque yo había empezado 2 tesis doctorales muy farragosas con unos profesores que mejor no hablar de ellos. Y entonces me encontré con mi antiguo profesor que me había preparado para el examen de ingreso, un gran pintor, Pedro Martínez Sierra, que en aquella época era profesor titular de la Facultad de Bellas Artes de Madrid, después llegó a catedrático y se jubiló hace un par de años. Entonces, pues Pedro me dijo que la hiciera sobre un pintor. Y yo me fui al Museo de Pontevedra y allí entre los fondos, entre todos aquellos cuadros, pues encontré unos cuadritos así pequeños, muy bien pintaditos. Entonces vi un pintor tranquilo que había recorrido, que por lo que se veía, había recorrido Europa, ya que tenía diversas influencias, y que había vuelto a su tierra a pintar de forma tranquila y sin pretensiones también. Y yo era lo que necesitaba en aquel momento, después de aquellos 2 años horribles con aquellos directores de tesis, con aquellas tesis espantosas. Pues Serafín Avendaño era como una bocanada de aire fresco, de verdad, y Serafín Avendaño fue como una especie de camino así de iniciación, porque me tuve que ir a Génova, allí estuve 7 meses investigando sobre la obra de Avendaño, bueno, aparte de Madrid, la Biblioteca Nacional, la Academia de San Fernando y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pues pasé casi un año en Italia, en Parma también, los herederos de Verdi, Alberto Carrara y Gabriela Carrara Verdi. Pues me invitaron a su casa, Villa Verdi en Santa Ágata, donde estuve por educación 3 días, porque ellos querían que estuviera muchísimo más tiempo, porque como estaban solos, pues yo tenía 30 años, y ellos conmigo nos encontrábamos muy a gusto todos unos con los otros. Y la verdad fue muy enriquecedor ese trabajo. También sobre Serafín Avendaño solo había muy poca información, había pues una columnita muy pequeñita de Bernardino de Pantorba, una transcripción que Otero Túñez había hecho de una petición que Serafín había hecho a la Academia, y después había un artículo de la revista Grial de Luis Seoane, que fue el origen de todos los desatinos que se escribieron sobre Avendaño. Pero bueno, después también hicimos la antológica, vinieron cuadros de Italia, de todas partes de España. Fue un éxito porque gustó mucho, fue el descubrimiento de un gran pintor que lamentablemente yo saqué de los sótanos de un montón de museos y ahora volvió otra vez a los sótanos, pero bueno, es así la vida. Antes has mencionado el calificativo de farragoso y yo me quedo con él porque nada más lejos de tus trabajos. Véanse tu publicación sobre las mujeres pintoras a lo largo de la historia, bueno, hasta 1800, y lleva por título Aportaciones de las grandes pintoras del arte. ¿Qué te sedujo de la mujer artista? En realidad este trabajo empezó en mi infancia, el día de mi primera comunión, que tenía 6 años, además era el día de mi cumpleaños, recuerdo, el 30 de mayo. Entonces mi padrino me regaló una caja de bombones maravillosa. En aquella época a los niños nos hacían aquellos regalos, así una caja de bombones grande. Entonces la portada tenía el autorretrato que Elizabeth Villelebrán se había hecho con su hija. Y después lo llevas a la portada del libro. Que lo puse a la portada del libro como recuerdo a mi padrino, que fue tan bueno, y también como un recuerdo, una especie de recuerdo de la infancia. Entonces mi padrino pues me dijo una frase que me quedó en el subconsciente: a ver si tú cuando llegues a mayor pues eres una pintora así como esta. Yo dije, me caches la marca. Entonces, pues después cuando estudié Bellas Artes, también gracias a mi padrino, que mis padres me tenían destinada a la farmacia, pues llegué a Madrid y me encontré en el Museo del Prado, pues ahí entre las grandes obras, la pintura, entre los mejores pintores que hubo en el mundo, pues los cuadros pues de 3 pintoras, que por ejemplo esta Lucia Anguissola tenía un cuadro fantástico en la sala de los manieristas, al lado del Pontormo, del Parmigianino, de Andrea del Sarto. Allí había un Rafael, entre los grandes pintores. Pues estaba su cuadro del médico Pietro María, que lo había pintado cuando ya tenía 16 años, que ya, después también en la sala de abajo de los bodegones flamencos, entre también los grandes bodegoncistas, flamencos y holandeses, estaba Clara Peters, con 4 bodegones maravillosos, que ya había pintado cuando tenía 22 años. Y arriba, pues en otra sala fantástica, allí con 2 huerchinos impresionantes, un Caravaggio, tal, pues otro cuadro enorme, maravilloso, de Artemisa Gentileschi. Entonces dije, pues mira, ya, bueno, empecé a partir de aquel momento, empecé a recopilar ya documentación, todo
había muy poco, los años 70, libros de pintoras no había casi nada. Fue a partir de los 80 cuando, por ejemplo, en Francia yo iba al Louvre y allí había no mucho, pero algún libro sobre alguna pintora, sobre todo el 18. Y lo que más nos gusta, yo me lo he leído, y es que es muy ameno y muy riguroso. Hará las delicias de tus alumnos, porque desde luego es muy fácil de leer. Bueno, mis alumnos cada vez tienen menos formación, entonces pues no lo entienden. Yo lo escribí pensando en ellos. También traté de escribirlo en un lenguaje sencillo, ameno, para que fuera asequible a todo el mundo. Cervantes pues arremete mucho contra los escritores estos que escriben libros farragosos e indescifrables. Don Quijote se vuelve loco precisamente de leer esos tochos. Sí. ¿Y cómo ves el trabajo de la mujer, pero en el siglo XXI? Uy, ahora hay unas pintoras fantásticas, por ejemplo está Paula Rego, que debe ser de las grandes pintoras a nivel, bueno, pintores a nivel internacional. Es de las más reconocidas a nivel internacional. Sí. Hay una exposición muy buena en la Galería La Seco en estos momentos de Almeida, de Elena Almeida. Y bueno, también en España pues está María Moreno, que está casada con Antonio López, Maribel Quintanilla, Carmen Lafón. Bueno, pero en definitiva, por los nombres que me estás mencionando, una apuesta siempre por la figuración. Sí, siempre por la figuración. A mí claro, el arte contemporáneo a nivel internacional me parece así, un arte así, no un arte, así, un divertimento de nuevo rico, que incluso pues se atreven a meter un caballo en un tanque de formol pues en su casa, claro. Sí. Y por unos precios, a ver quién puede con ellos. Claro, pero también eso es así un poco de marketing, tanto por parte del pintor como del vendedor como del comprador. Porque esos compradores muchas veces cuando le dan un poco más por esas cosas, pues los largan rápidamente. Entonces el arte internacional pues ya es así un poco así estrafalario, pero en España yo creo que no existe mucho el arte contemporáneo, es así un poco imitación de lo que ya se hizo, ya se vuelve a repetir, pero claro, hay mucho dinero del contribuyente por medio, volvemos a la picaresca nacional, claro. Rosa Elvira, ¿cuántos años de trayectoria artística? Porque empezaste jovencísima pintando. Sí, pues está bien. Sí, bueno, en realidad a los pintores nos pasa un poco que empezamos a pintar como todos los niños, pues de pequeñitos, y seguimos siempre siendo un poco niños y pintando, pero bueno, así en plan profesional, pues más de 30, como 30 y tantos años. Nos queda muy poquito tiempo. ¿Cómo ha ido evolucionando esa obra? Esa obra yo creo que cada vez voy perfeccionándola un poco más porque cada vez voy aprendiendo más. Claro, pinto como unas 4 o 5 horas todos los días. Entonces, pues hay una evolución. En realidad no sé muy bien porque evoluciona un poco según va evolucionando tu pensamiento y tu forma de trabajar y de hacer y de ver. Bueno, terminamos porque no queda más tiempo, pero una curiosidad. Estáis al mismo tiempo, Fernando Prieto y tú, Fernando Prieto en la Casa de la Parra, un pintor con el que ya has coincidido en Novas Realidades. Qué casualidades de la vida. Sí, Fernando además tiene una exposición preciosa, también Fernando evolucionó mucho, tiene unos cuadros muy bonitos. Y además es una persona muy agradable. Normalmente el buen pintor suele ser muy agradable. Sí, bueno, pues tú has sido muy agradable, Rosa Elvira. Entonces, con esto ya te lo hemos dicho. Que nos visites en más ocasiones pues y bueno, invitamos a todo el mundo que no se pierda tu exposición en la Sala de Arte del Correo Gallego. Pues muchísimas gracias. Bueno, a ti y hasta siempre. Quiere recuperar el sentido de la continuidad histórica. Lo suyo no es una pintura académica, es una pintura muy sentida, una persona honesta consigo mismo, que mira a los grandes del siglo XVII, que busca la belleza, que eterniza este instante efímero. No se pierdan esta cita en el Espacio de Arte del Correo Gallego. Nos vemos como siempre la próxima semana. Muchísimas gracias.